bienvenidos a este nuevo webinar. Hoy jueves 5 de agosto, ya iniciando un nuevo mes. Hemos tenido un breve descanso por el tema de que hemos estado celebrando no solo el bicentenario, sino también nuestro séptimo aniversario, ¿verdad, Kelly? Buenas tardes. Buenas tardes, Edson. Efectivamente, hemos tenido una semana de festivo, ¿no? Celebrando también el centenario y también nuestro aniversario. Y bueno, el día de hoy nos toca también presentar, ¿no? El 20º webinar gratuito. Pero antes de presentarles, vamos a darle emoción allí. Edson nos va a comentar el proceso de matrícula, ¿no? De inscripción. Claro, de hecho, bueno, sí, como le había comentado, un breve descanso, pero ya hemos regresado con fuerza. Para comentarles nuevamente cuál es el proceso. Seguimos con el mismo proceso que estábamos realizando, ¿no? A través de los comentarios ustedes van a poder encontrar el link de inscripción que aparecerá posterior a la clase que vamos a desarrollar el día de hoy. Que por cierto tenemos un invitado muy especial que ya en breve nos presentará. Y recuerden que son 24 horas hábiles para que se pueda gestionar la constancia que va a ser emitida y enviada a través de sus correos electrónicos. Siempre es recomendable que ustedes tomen una captura de pantalla a la hora de realizar su inscripción para poder resolver cualquier inconveniente y poder corroborar que realmente se habían inscrito. Entonces, otra de las cosas que es bueno comentarles es que también compartan esta transmisión. Recuerden que todos estos webinars que se desarrollan son en base al hecho de compartir este contenido para que más profesionales sigan aprendiendo. Mientras más compartamos, más webinars tendremos. Entonces, la dejo a Kelly para que pueda compartirnos quién nos va a acompañar el día de hoy, ¿verdad, Kelly? Gracias, Edson. Como bien menciona, nosotros estamos siempre buscando la actualización. Es por tal razón que se desarrollan los webinars, en esta ocasión gratuitos, para beneficio de todos los profesionales. Así se especialización con el objetivo de ayudar a gestionar el estrés en el lugar de trabajo, en su vida cotidiana, brindándoles también algunos consejos, ejercicios prácticos o técnicas de cómo afrontar el estrés en esta pandemia también que estamos atravesando. Les presento el webinar denominado Técnicas y manejo del estrés laboral, mientras que el magíster Javier Sáenz va proyectando su ayuda visual. Voy a tener el honor de presentarle. Él tiene una maestría en psicología clínica y de la salud, maestría en administración de empresas, un MBA, y docente de amplia experiencia. También es parte de la familia ASIS, durante que ha dictado ya varios cursos con nosotros. Magíster Javier, muy buenas tardes. Podemos empezar con su ponencia. Muchísimas gracias, Kelly. Entonces, muy buenas noches a los presentes, a todas las personas que están conectadas en el webinar de ASIS, Escuela de Especialización. Hoy vamos a tener una conversación, como ya indicaron, ¿no? Hasta las 7:10, y vamos a desarrollar el tema, ¿no? de técnicas y manejo del estrés laboral, ¿no? En estos últimos meses, ¿no? Desde que inició la pandemia, hace 16 meses, creo que todos de alguna u otra forma hemos sido afectados por esta circunstancia, ¿no? Una circunstancia que ha generado, pues, no solamente la movilización de todos nuestros recursos, sino también, pues, un cambio en nuestros hábitos, en nuestras rutinas, ¿no? Que diariamente veníamos ejecutando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una situación en la cual se rompen las rutinas, en la cual se rompen los hábitos, ¿no? Ahí estamos básicamente conversando, ¿no? De una situación de estrés, ¿no? Que, bueno, hay algunas personas que por su naturaleza, por su personalidad, por su forma de ser, ¿no? Van a ser más resistentes, ¿no? Van a manejar la situación de una mejor manera, ¿no? De una manera más efectiva. Hay otros que, por el contrario, una situación como esta, pues los va a desestabilizar, ¿no? Y realmente, cuando nosotros tenemos que hablar ahora del estrés, tenemos que hablar de una serie de circunstancias, ¿no? Porque ahora también tenemos el tema del trabajo remoto, ¿no? Y esa situación de alguna u otra manera también nos afecta, ¿no? ¿No? Y ahora vamos a conversar entonces, ¿no? De unos 5 puntos que hemos creído básicos desarrollar y comentar con ustedes, porque en cada uno de ellos tenemos recomendaciones, ¿no? Tenemos algunas pautas, algunas técnicas que a ustedes les va a servir, ¿no? Para que puedan afrontar esta circunstancia de la mejor manera, ¿no? Entonces vamos a hablar de las definiciones y alcance del estrés, ¿no? Intralaboral, extralaboral y el estrés personal.
También vamos a hablar un poco acerca de lo que es el burnout, del síndrome del burnout, o también conocido en el ambiente ya académico como el síndrome del agotamiento emocional o agotamiento profesional. También vamos a conversar brevemente acerca de la fatiga pandémica. También, ¿no? Es importante, ¿no? Darle unos minutos de esta conversación a hablar precisamente acerca de la resiliencia, ¿no? Lo que ya se está hablando a nivel organizacional, ¿no? De cómo podemos desarrollar la resiliencia organizacional. Hoy lo vamos a comentar, ¿no? También justo y necesario hablar del tema del autocuidado, algunas recomendaciones importantes, no siempre básicas para el desarrollo de la autogestión, ¿no? Para canalizar no solamente un mejor manejo del estrés, sino también apuntando, ¿no? En relación al desarrollo de nuestra propia inteligencia emocional para precisamente, ¿no? Hacer un mejor afronte de estas circunstancias. Y por último, vamos a recomendar algunas actividades y talleres y prácticas grupales, ¿no? Cuando hablamos nosotros del estrés, ¿no? De esta situación, ¿no? Es propicio, ¿no? Es justo, ¿no? Es todo lo que se ha generado, ¿no? Hablamos básicamente del estrés como una consecuencia de la pérdida de adaptación que cada uno de nosotros había desarrollado en su vida habitual, en su vida diaria, ¿no? Es decir, nosotros usualmente nos levantábamos a las 5 de la mañana, 5:30, otros a las 6, otros a las 7. Inmediatamente, pues, lo que uno hace es ir a los servicios, alistarse, ¿no? Hacer sus necesidades, asearse. Posteriormente, pues, ya, tomar su desayuno y salir, pues, al trabajo, ¿no? Movilizarse, ¿no? Hacer sus cosas en la mañana, ingresar al trabajo, aprender la computadora, ¿no? Ver los correos electrónicos, los pendientes, avanzar todo lo que hay. Mediodía hacer su pausa del almuerzo. Seguidamente se retoman las actividades, ya con menos fuerza, no sé, sabemos siempre que en la tarde ya es un poquito, ya baja un poco más baja un poquito la tensión, ¿no? Y ya al cerrar la tarde, 4, 5, 6 de la tarde, ya estábamos cerrando todo para regresar a nuestra vida, ¿no? A nuestra casa, estar con la familia, ver televisión, sacarse los zapatos, ¿no? Echarse en el sofá y relajarse un rato hasta el día siguiente, ¿no? Sin embargo, esta situación del COVID lo que ha venido a hacer es cambiar esta figura, ¿no? Desde que salieron las primeras medidas de restricción, las personas tuvieron que quedarse en sus casas, ¿no? Cuarentena total para todo el país, ¿no? Y eso también motivó a grandes cambios de desarrollo tecnológico en el Perú, ¿no? Uno de ellos, ¿no? El más saltante y el que siempre vamos a recordar, y esto todavía va a ser motivo de investigación, ¿no? Porque esto es historia, ¿no? Es el tema de que ahora hemos tenido que hacer teletrabajo, ¿no? Y eso también, pues, de alguna u otra manera ha venido a impactarnos, ¿no? No ha sido tan alegre como nosotros pensábamos, ¿no? Nosotros siempre creíamos que el teletrabajo iba a ser una mejor opción, pero más adelante voy a hacerles algunos comentarios de que incluso el teletrabajo para la gran mayoría de nosotros ha terminado siendo una fuente de estrés, ¿no? Yo recuerdo que hace unas semanas estábamos haciendo un programa de salud mental en una empresa y había una pregunta que les hacíamos a los trabajadores, ¿no? Le decíamos, señor, ¿y usted ya quiere regresar a trabajar a la oficina o se siente ahí que está trabajando bien en su casa? Casi el 100% de los trabajadores nos manifestaban de que preferían trabajar en la oficina. Entonces, pero le decíamos, pero no, y el tráfico, no le preocupa, no, yo prefiero el tráfico, prefiero esa incomodidad que estar aquí en casa todo el tiempo, ¿no? Aquí en casa ya me siento encerrado, ¿no? Entonces, interesante sus comentarios. Más adelante también vamos a retomar eso. El estrés también puede ser definido como una reacción fisiológica, ¿no? Como una reacción del cuerpo, ¿no? Que va a manifestarse a través de comportamientos, ¿no? Por una necesidad que va a tener el ser humano siempre de amoldarse a las presiones, tanto internas como externas, ¿no? Bajo ese sentido, todos nosotros estamos pues en estrés, o sea, todos nosotros somos susceptibles, ¿no? De padecer o de ser influenciados por el estrés, ¿no? Ahora, una cosa muy interesante, y es que Hansel G en el año 1946, él ya plantea un concepto que hasta el día de hoy sigue vigente, que hasta el día de hoy no ha podido ser reemplazado. Y este concepto es el de síndrome general de adaptación, ¿no? Hansel G, él había sido muy observador cuando era estudiante, ¿no? En segundo año de medicina en Hungría, ¿no? Pues un doctor húngaro, un médico húngaro que fue a hacer sus estudios de posgrado a Canadá, ¿no? Identifica pues precisamente que cuando un animalito, un mamífero, un roedor de laboratorio, ¿no? Se enfrentaba a una situación nueva, una situación
que podría ser definida como una situación amenazante, ¿no? Como una situación diferente a la de su vida diaria, ¿no? Entonces el animalito tenía tres formas de reaccionar, ¿no? Reaccionaba pues con un incremento de su actividad, ¿no? O sea, una fase de alarma. Seguidamente venía una fase de resistencia en la cual trataba de resistir, solucionar el problema, y cuando lograba cuando lograba solucionar el problema, volvía a un estado inicial, a una fase de recuperación. Sin embargo, Hansel G también notó que en algunos experimentos, ¿no? Cuando el periodo de resistencia se prolongaba en el tiempo, ¿no? Los animalitos también empezaban ya no solamente a desfallecer, a llegar a un estado de cansancio, sino también incluso algunos animalitos morían, ¿no? De fatiga, ¿no? Y entonces es ahí cuando ya empiezan los estudios acerca de un nuevo fenómeno, que inicialmente fue iniciado pues en laboratorio, fue investigado en laboratorio, pero posteriormente ya se encontró un correlato en la vida diaria, ¿no? Antes de los años 20, antes de los años 30, 40, o sea, el ritmo de vida, si bien es cierto, en algunas ciudades era vertiginoso, ¿no? Pero ya después de los años 20, después de la crisis del 29, ¿no? Ya muchas personas comienzan a migrar del campo a la ciudad, de forma masiva, ¿no? El trabajo se automatiza, ¿no? Y hace pues, que cada vez se necesite menos gente en el campo, y ahora las ciudades empiezan a necesitar pues obreros, técnicos, ¿no? Profesionales, ¿no? Entonces muchas personas migran, ¿no? Y en la ciudad las condiciones de vida son totalmente diferentes, pues, ¿no? Las personas tienen que vivir pues en espacios reducidos, ¿no? Convivir con otras personas, ¿no? Si en el pasado no tenían tiempo para recrearse, ¿no? Para relajarse, ¿no? Para estar pues tirados sin hacer nada, o sea, tiempo libre total. Ya cuando uno pasa a vivir a la ciudad, esto cada vez va disminuyendo, ¿no? Y por eso se dice, ¿no? Por eso se habla correctamente, en el sentido, pues, que el estrés es una enfermedad de nuestros tiempos, ¿no? Algunos le dicen el enemigo silencioso, ¿no? Porque a veces las personas no se dan cuenta que están entrando en una situación de estrés, ¿no? Ahora, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que tenemos estrés? Es una pregunta muy simple, una pregunta muy buena también, muy, muy interesante. Dice que nos damos cuenta que tenemos estrés porque ya empezamos a sentir un poco más de cansancio de lo habitual, ¿no? Y aquí hay comentarios interesantes, ¿no? Ya son cosas que se han investigado solamente en el ser humano. Por ejemplo, el hecho de que cuando el ser humano está sometido a situaciones, a presiones, ¿no? Debidas al estrés, ¿no? A la presión del trabajo, a las responsabilidades que uno tiene que asumir y tiene que hacer frente, ¿no? Curiosamente, en el ser humano, en principio, ¿no? Va a empezar a ocurrir, pues, una alteración del sueño. O sea, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás estresado o estresada? Simple. Ya no vas a dormir igual. O vas a dormir mucho, ¿no? O vas a dormir poco. Ya empieza el insomnio, pues, ¿no? Ya el insomnio empieza a instalarse, ¿no? Se va instalando de poquito en poquito, ¿no? A veces uno no se da cuenta, ya te acuestas a las 9, ¿no? En la cama, a las 10, pero estás con el celular, con la pantalla, ya, pues si te duermes a las 11, o de repente te enganchas en una película, una serie, ya te bajas a la 1, 2, y ya hasta recién te quedas dormido o dormida, ¿no? Otras personas tienen otro tipo de insomnio, por ejemplo, se acuestan a las 10, 11, se quedan dormidas, pero a la 1 de la mañana escuchan que está ladrando un perro, escuchan que están peleándose los gatos, ya a la 1 se despiertan, ya no pueden dormir, o sea, ya están ahí fastidiados, ¿no? Entonces, una de las primeras cosas que se afecta cuando uno ya está manifestando una situación de estrés que le impacta negativamente en su vida, primero es alteración del sueño, definitivo. Lo segundo que es una alteración en los hábitos alimenticios, ¿no? O vas a tener mucha hambre y vas a empezar a comer más, o por el contrario, vas a dejar de comer. Entonces es usual, ¿no? Encontrar que las personas que están estresadas, muchos de ellos, la gran mayoría de personas va a tener una tendencia a subir de peso, ¿no? Pero también hay un grupo minoritario que va a tener la tendencia a bajar de peso, ¿no? Entonces ahí encontramos una relación. El estrés afecta el sueño y afecta los hábitos alimenticios. Pero también hay otra cosa más que afecta el estrés. Bueno, hay un conjunto grande de cosas que el estrés va a afectar, pero solamente vamos a señalar en este momento las tres principales. Sueño, alimentación, y lo tercero que el estrés va a afectar es la vida íntima,
¿no? Las personas cuando están en situación de estrés, la gran mayoría de personas, ¿no? O sea, el grupo mayoritario va a tener una disminución de su vida íntima. Entonces ya no va a tener interés, apetito, deseos. Claro, ¿por qué? Porque hay otras preocupaciones, hay otras tensiones que lo tienen pues ahí, ¿no? Fastidiado, ¿no? Se dice, por ejemplo, que en los campos de concentración, ¿no? En la Alemania nazi, hay unos comentarios interesantes, ¿no? Que, por ejemplo, el líbido, en gran mayoría de los presos, de los condenados, de las personas que estaban detenidas en estos centros de, ¿no? de detención, ¿no? No tenían pues vida íntima, ¿no? Un gran grupo, ¿no? O sea, no, esto no quiere decir que todos, ¿no? Claro. Había un grupo pues de mujeres que también salían embarazadas porque, bueno, tenían vida íntima, practicaban con los guardias, con los alemanes. Pues ya, es todo un tema interesante también de investigación, ¿no? Pero entonces el estrés va a afectar tres cosas. Número uno, sueño. Número dos, alimentación. Y número tres, la vida íntima, ¿no? Eso es lo que te va a afectar y tú te vas a dar cuenta, ¿no? Pero a veces eso no es solamente suficiente, ¿no? A veces las personas que te rodean también van a empezar a observar cambios en tu comportamiento, ¿no? Y a veces te lo van a hacer notar, ¿no? Una de las cosas que va a empezar, ¿no? Una de las primeras cosas que los demás van a notar es que tu temperamento, que tu forma, perdón, que tu emocionalidad, que tus emociones empiezan a volverse inestables. O sea, te empiezas a tener pues episodios de ira, de descontrol, ¿no? De incomodidad, de fastidio, ¿no? Otras personas, ¿no? Ya un grupo menor, ¿no? La gran mayoría va a tener la tendencia a manifestar pues un poco el descontrol, la ira, la cólera, la hostilidad. Un grupo más pequeño va a tener una tendencia pues a manifestar pues tristeza, otros ansiedad. ¿En qué se diferencia la tristeza de la ansiedad, no? La tristeza es la sensación, pues, ¿no? Triste, ¿no? De pérdida, ¿no? De acongojamiento, ¿no? La ansiedad es esa sensación de desesperación, que no sabes qué, algo va a pasar, ¿no? Las personas manifiestan, ¿no? No, doctor, sí, psicólogo, siento que algo va a pasar, ¿no? Ya en otras personas vamos a empezar a observar conductas, ¿no? verbales, ¿no? relacionadas a la baja autoestima. Por ejemplo, una desvalorización, ¿no? Una sensación de inseguridad, ¿no? Yo no creo que lo logre. No sé, yo no creo que sea bueno para eso. No creo que me merezca tal cosa. Ya ahí ya estamos entrando a una observación en el cual ya la persona pues está siendo cada vez más tomada por esta situación de estrés. En otras personas van a quedarse pues con la mente en blanco, ¿no? La clásica cuando tú les preguntas algo y se quedan pues calladas, ¿no? Y eso tiene que ver con algo muy interesante, ¿no? Si bien es cierto, el estrés afecta el sueño, afecta la alimentación y afecta la vida íntima, ¿cómo reaccionan las personas frente al estrés, ¿no? Las personas pueden tener eh, tres formas, ¿no? Tres formas básicas, ¿no? Hay muchas formas, pero principalmente son tres las más populares, ¿no? La primera forma de reaccionar frente al estrés es que las personas van a tener tendencia hacia el escape, a la huida, ¿no? O sea, de repente se van a distraer en otras cosas, hablan de otro tema, o sea, ya no quieren pensar en eso, ya no quieren tocar esa conversación, ¿no? La primera es hacia el escape, ¿no? La segunda forma de responder hasta el estrés de responder al estrés es con violencia, ¿no? Con agresión, con violencia, ¿no? La diferencia entre violencia y agresión es que en la agresión ya hay dolor, hay ruptura, hay daño, ¿no? ¿No? En la agresividad, pues hay comportamientos, hay tendencias que pueden atentar contra el otro, pero no llegan hasta a tocarte, ¿no? Pero cuando ya hay violencia, ya hay una manifestación de dolor, daño, pérdida, ruptura, ¿no? Y la otra forma de reaccionar frente al estrés es quedarse en blanco, ¿no? Entonces ahí vemos nosotros que el ser humano va a ser sensible, ¿no? O sea, no es que vaya a pasar las cosas, o sea, el ser humano también se va a afectar debido a varias cosas, pues, ¿no? Tenemos una escala de valores donde hay cosas que para nosotros son importantes y dentro de las cosas que son importantes para el ser humano, siempre en cada uno de nosotros va a estar presente esta necesidad, esta sensación de ser aceptado por todos, ¿no? De ser querido por todos, de ser valorados por otros, por los demás, ¿no? Bueno, dependiendo de la profesión que tengas, ¿no? Ya esas cosas pues se superan prontamente, ¿no? Pero en otras personas no, son importantes, ¿no? Ya a nivel de los cambios físicos, ya hemos hablado, el sueño, el apetito, la vida íntima, pero también empiezan dolores de cabeza, problemas digestivos, ¿no? Va a aparecer también tensión muscular y también va a haber un problema con el corazón, ¿no? Va a haber un problema sistémico ahí que va a afectar, ¿no? Al sistema cardiovascular.
Yo recuerdo cuando estábamos haciendo el internado en la Fuerza Aérea, ¿no? Yo tuve realmente mucha suerte, ¿no? Porque tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de médicos cardiólogos, ¿no? Y una de las cosas que conversábamos nosotros leyendo la literatura, porque teníamos un martes donde revisábamos todo el tema del estrés y los últimos avances, estoy hablando de los al finales de los años 90, del 98 al 99 hice mi internado. Y ahí conversábamos de las investigaciones, ¿no? Yo recuerdo una investigación en particular que me dejó siempre impactado, ¿no? Y era el efecto de la voz colérica sobre el sistema coronario, ¿no? La investigación realizada en Estados Unidos decía que aquellas personas que tenían voz colérica, esa voz gruñona, por ejemplo, esa gente que siempre está renegando como los enanitos en las minas, ¿no? Esas personas que tenían voz gruñona tenían más posibilidades de desarrollar problemas coronarios de aquellas personas que no usaban ese tipo de voz gruñona, de voz colérica, ¿no? Y eso realmente a mí me pareció interesante. Analizando un poco el tema, porque en el artículo también había evidencia fisiológica, ¿no? Se explicaba pues que el hecho estaba muy relacionado pues, con el fenómeno del estrés, pues, ¿no? Y el fenómeno del estrés es un fenómeno que tiene una relación pues con, ¿no? los neurotransmisores, ¿no? Y dentro de estos neurotransmisores, un conjunto de ellos pues también van a operar sobre los demás sistemas, como el sistema pues endocrino, el sistema nervioso, el sistema inmune, ¿no? De hecho, cuando las personas están estresadas, uno de los primeros sistemas que se afecta es el sistema inmune. Por eso, cuando estamos en situaciones de estrés, en verano las personas van a tener la tendencia a desarrollar problemas digestivos, ¿no? O sea, indigestión, bueno, aparte de indigestión, que es un tema que tiene que ver con motilidad del sistema, ¿no? Van a tener pues enfermedades, van a ser más proclives a desarrollar enfermedades virales, ¿no? Y lo mismo va a pasar en el invierno, ¿no? Cuando las personas entran en situaciones de estrés en periodos de invierno, van a tener pues la tendencia a desarrollar pues enfermedades respiratorias, ¿no? Pero ahí el primero que se va a ver afectado es el sistema pues inmune, ¿no? Ya el sistema cardiovascular tiene una curiosa relación, porque cuando las personas entran en una situación de estrés, todos sabemos que por nuestra sangre está corriendo todo el tiempo, pues, grasitas, lípidos, ¿no? Que van a ser fuente de energía, en la medida, pues, que estos se van desdoblando y van llegando a las células, ¿no? Pero cuando estamos en una situación de estrés, se libera tanto cortisol a nivel de corteza cerebral, ¿no? Que parte de ese cortisol también se filtra al torrente sanguíneo, ¿no? Y en el torrente sanguíneo, ¿no? Precisamente las grasitas cuando se juntan con el cortisol, ¿no? Se asocian y el cortisol va a tener la propiedad de que estas grasitas, esta plaquita, ¿no? Se asiente sobre las paredes de las arterias, haciendo que con el tiempo las personas desarrollen hipertensión arterial. O sea, sí, el estrés afecta al sistema cardiovascular, ¿no? Y eso nos debe llevar a pensar, y entonces, ¿qué hacer? Ejercicio físico, una dieta saludable, eso ayuda definitivamente, pero también es importante tener en cuenta pues un estilo de vida un poco más pausado, empezar a analizar, empezar a ser consciente de los pensamientos que uno tiene, ¿no? Porque a veces los pensamientos que nosotros tenemos son los que precisamente nos van a llevar a una situación de mayor preocupación, de mayor tensión. Ahora, ¿qué pasa cuando las personas están sometidas a periodos o a fuentes de estrés prolongadas, ¿no? Entonces, hay estudios muy interesantes desarrollados, pues no solamente por Maslach, que es la persona, la psicóloga que desarrolló un test muy bonito, que es el test del burnout, el test de Maslach, y donde se habla pues del descubrimiento de una situación compleja, ¿no? A la cual se le llama el síndrome del burnout, el síndrome del agotamiento emocional o el síndrome del agotamiento profesional. Y es una situación que se da precisamente en la cual pues las personas están expuestas en periodos de estrés muy prolongado, ¿no? Donde los recursos personales, ¿no? Las habilidades, las capacidades que una puede desarrollar, a veces no son suficientes para contener, ¿no? La cantidad de problemas que uno tiene. Y adicionalmente, va a haber pues la presencia de algunos estresores familiares, ¿no? Ahora, si ustedes me preguntaran, de acuerdo a lo que hemos visto acá en nuestro país, ¿cuáles son la mayor cantidad de estresores, ¿no? Familiares, ¿no? Puede haber muchos, ¿no? Podemos hablar de la relación de pareja, de la relación con los suegros, pero realmente lo que más estrés genera es la relación con los hijos.
pero no con los hijos pequeños, sino lamentablemente con los hijos adolescentes. Bueno, ¿qué pasa cuando el adolescente es igual al papá o es igual a la mamá? Ya que no se llevan, ¿no? Y esto lamentablemente termina siendo una fuente de mayor tensión. Y no es suficiente en muchos casos para que la persona pueda contener o hacer un afrontamiento, una resolución exitosa de estos problemas. Y cuando no puede afrontar, cuando no puede solucionar precisamente los problemas de relación con los hijos, esto va a terminar incrementando su nivel de estrés y va a empezar a generar una situación de burnout. Cuando nosotros hablamos del burnout, ¿no? Hablamos de un síndrome que ya ha sido ampliamente estudiado y que se caracteriza por la manifestación de tres comportamientos, ¿no? El primero de ellos es que las personas empiezan a sentir una sensación de agotamiento. En otras palabras, ya no quieren hablar más del trabajo, ya no quieren hablar más de los problemas, ya no quieren hablar más de sus hijos, ya quieren quedarse en silencio, quieren escapar de esa situación. Segundo, y quizás el más famoso de los síntomas de esta circunstancia, es que las personas empiezan a sentir, empiezan a manifestar algo que se conoce con el nombre de una frialdad emocional. Ya no tratan a las personas por su nombre, las tratan por un código, por un número. La clásica cuando estás en la sala de espera del hospital o de la clínica y escuchas que sale el médico y dice paciente siguiente, ya no es el paciente Sáenz o la paciente Muñoz o la paciente o la paciente Secanto, Peralta, entonces no es básicamente paciente, o sea, ya no les importa. Si ahí tú ves una sensación de frialdad emocional. Y una de las terceras características del burnout, por ejemplo, es el hecho de que el profesional de la salud o el profesional de la educación, profesional de recursos humanos o de atención al cliente o de Fuerzas Armadas y también mujeres, ¿no? Es cuando ya empieza a sentir su carrera que su elección profesional no ha sido la mejor. Entonces ya siente que no, que lo que hace no le da fuente de satisfacción. Entonces, cuando nosotros estamos a puertas de esa circunstancia, ¿no? Vamos a empezar a ver estas tres manifestaciones, ¿no? Número uno, agotamiento emocional. Número dos, despersonalización o frialdad. Y número tres, una baja realización personal. Ahora, el burnout, como le digo, va a ocurrir porque puede haber un incremento en los estresores laborales, ¿no? Intralaborales, pero también hay un incremento de estresores extralaborales. Ahora, por ejemplo, si ustedes preguntaran, ¿no? ¿Cuál de los dos genera más estrés? Yo perfectamente puedo decir que el trabajo genera estrés, pero lamentablemente hay cosas que ocurren fuera del trabajo que todavía terminan siendo mucho más estresantes. Ahora, siguiendo con esto, también tenemos una nueva situación, ¿no? Y es algo que justamente en este momento nosotros venimos estudiando, ¿no? Y el tema aquí parte de una recomendación, de una alerta que saca OMS, ¿no? A mediados del 2020, ¿no? La OMS emite algunos comunicados interesantes de un fenómeno que aparentemente, pues, no antes nunca lo habíamos percibido, ¿no? Y era el tema de fatiga pandémica. ¿Qué es lo que está ocurriendo, no? Nosotros durante todo este tiempo de desarrollo, de aparición del COVID, una de las cosas que nos hemos percatado es que las personas han tenido que estar pues constantemente en estado de alerta. Sus niveles de atención han estado en niveles altísimos, ¿no? Y resulta pues que el ser humano no se puede dar el lujo de estar en alerta permanente, ¿no? El ser humano siempre va a tener una tendencia buscar pues una estabilidad, a buscar a que la sensación de alerta disminuya con el paso del tiempo. Y cuando hablamos del paso del tiempo, hablamos pues, ¿no? Del transcurso del día, ¿no? La unidad de medida del ser humano, yo sé que para ustedes, para los profesionales, algunos hablan de 5 años, un año, 6 meses, 5 meses, 60 meses, pero la unidad de vida del ser humano sigue siendo las 24 horas del día, ¿no? Entonces, usualmente nosotros los temas, ¿no? Estresantes, los temas preocupantes, los tomamos en la mañana y los solucionamos en el transcurso, en la tarde, ya para en la tarde descansar y, bueno, prepararnos para el día siguiente, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando ya tenemos que estar en estado de alerta todo el día? Estado de alerta permanente, ¿no? O sea, estás en la casa, no tienes que estar atento a la llamada de teléfono, al teletrabajo.
sales a la tienda, tienes que estar atento, ¿no? Alerta con tu mascarilla, con tu careta, de repente tienes que ir a hacer algún trámite, una consulta médica, una consulta, pues, hacer tu trámite en la RENIEC, ¿no? O cualquier otro trámite, tienes que estar en alerta permanente, ¿no? Esa sensación de alerta permanente lo que va a ir generando en el ser humano es una tendencia al desgaste y hacia el cansancio. Si bien es cierto, en una primera parte el ser humano va a tener la tendencia a cuidarse, a protegerse, ya precisamente producto de esta fatiga, de este cansancio, de este aburrimiento, ¿no? Ya las personas van a empezar a cometer o van a empezar a presentar aparentemente actos incoherentes. Va a empezar a disminuir su autocuidado, va a empezar allá las conductas que la persona hacía normalmente de autoprotección, van a comenzar a disminuir, ¿no? Y esto, lógicamente, pues los va a exponer mayormente al peligro, ¿no? OMS, por ejemplo, recomienda, ¿no? O sea, hay que mostrar información pues que no llegue a saturar a la persona y la persona también tiene que aprender a instalarse o filtros, ¿no? Ya llega un momento en que la información también pues ya es demasiado, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el pasado, cuando te hablaban de los muertos, asaltos, robos, ya tú vivías pues en un estado a la defensiva, ¿no? Ahora que hablamos de la pandemia, pues, ¿no? Los muertos, los contagios y todo eso, entonces ya las personas ya salen de ese control, ¿no? Y ahí la recomendación, ¿no? Es hacer que en principio la persona pues reciba información que sea apropiada, ¿no? Recibe información pues lo justo y preciso para que no termine estresándose durante el día, ¿no? También tiene que volver a recuperar su nivel de percepción del peligro, ¿no? Y recordar sobre todo, y aquí viene la parte más interesante, es que una de las recomendaciones está en el sentido de que la persona empiece a empoderarse, ¿no? A sentirse con la capacidad de que puede decidir y que puede tomar decisión sobre las cosas y que, pues, sobre todo, puede hacer cosas, ¿no? Para protegerse. Entonces, estas son recomendaciones importantes para evitar la fatiga pandémica. En nuestras investigaciones, actualmente estamos haciendo unos clientes en Mina, por ejemplo, estamos encontrando ya la presencia de ciertos comportamientos de riesgo asociado pues al tema de la fatiga pandémica, ¿no? En la mina, por ejemplo, la situación ya es un poquito que como que se está saliendo de control, ¿no? Por el hecho pues de que algunas personas, ¿no? Por ejemplo, si antes se demoraban en almorzar media hora, el día de hoy ya no pueden comer en media hora, tienen que comer en 20 minutos, en 15 minutos, y es más, solamente pueden almorzar dos personas por mesa, ¿no? Uno acá y el otro al frente, ¿no? Y separados por una pantalla, ya no pueden conversar, ¿no? En el ser humano, por ejemplo, el almuerzo, el desayuno y la cena, ¿no? En campamentos, son momentos de interacción, son momentos en el cual las personas pues, pueden interactuar, pueden conversar entre ellos. Cuando disminuye esa capacidad de socialización, el ser humano también va a tener un problema ahí de estrés. ¿Por qué? Hay investigaciones muy interesantes, ¿no? Que ustedes la pueden buscar todas estas en YouTube. Hay una doctora Ami, ¿no? Está en TED, en YouTube, y la doctora nos comenta algo muy interesante, ¿no? Dentro del análisis, ¿no? De todos los neurotransmisores que tienen que ver con el fenómeno del estrés, hay uno en particular que llama mucho la atención, ¿no? Y es el incremento de los niveles de oxitocina en situaciones de estrés, ¿no? Y la oxitocina, bueno, pues es una hormona que no solamente la tiene la mujer, sino también la tiene el hombre, ¿no? Pero la oxitocina es una hormona que la mujer, precisamente en el momento del parto, ustedes saben que el parto es una situación dolorosa, ¿no? Por la situación que se dilatan, pues los músculos, ¿no? Las articulaciones, ¿no? O sea, todo se dilata para que salga el niño, ¿no? Y ahí en esos momentos las mujeres pues liberan grandes dosis de oxitocina, ¿no? Pero lo curioso es que esa liberación de altas dosis de oxitocina también tiene un efecto secundario, y es que las personas tengan esa necesidad de interactuar o de comunicarse con otros, ¿no? Por eso en situaciones de estrés, las personas van a tener la tendencia a conversar. Entonces, si tú les quitas la hora del almuerzo, el momento de interacción, claro, la persona va a comer su comida, pero va a sentir que le falta algo, ¿no? Y es precisamente la capacidad de poder, ¿no? Un poco desfogar su tensión a través de la conversación. Yo recuerdo en mis años mozos, estaba en la universidad, revisábamos con nuestros profesores, ¿no? Uno de los más grandes experimentos, ¿no?
de investigación sobre el tema de la autoestima en Estados Unidos, ¿no? Desarrollado por el doctor Morris Rosenberg en el año 1976, ¿no? Esto está en el libro la autoestima de la adolescente y la sociedad norteamericana del año 76. Entonces el doctor Morris Rosenberg, es famoso también porque tiene el test de autoestima de Rosenberg, nos decía algo muy interesante, ¿no? Nos decía que aquellos jóvenes que tienen un mayor nivel de autoestima son precisamente aquellos jóvenes que tienen la tendencia a conversar con otros, ¿no? Ya sea adultos u otros jóvenes, durante el almuerzo. Entonces, a este punto estamos hablando de una situación de pandemia, la gente ya no puede conversar, ya no puede hablar, ya no puede interactuar. Podemos presuponer que incluso puede haber una afectación también en sus niveles de autoestima, ¿no? Pero no solamente es la autoestima lo que nos debe de preocupar, sino también es esta capacidad de resiliencia, esta capacidad que tenemos que ahora todos de alguna manera conversar, desarrollarla, estimularla, porque esta capacidad de resiliencia es una de las pocas cosas que nos va a permitir salir adelante, ¿no? Siempre que hablamos de resiliencia, hablamos de un conjunto de fenómenos, ¿no? Empatía para conversar con los demás, ¿no? Aprender a dosificar las cargas, aprender a gestionar las cargas de trabajo del día a día, compartir la carga es una buena reflexión, pero también puedes empezar a buscar un poco el tema de cómo generar una política que ayude, ¿no? A manejar y a tener un mejor impacto y a tener también un mejor lugar de trabajo. Asimismo, también motivarnos hacia un cambio, ¿no? Hacia encontrarle un sentido político a la situación y embarcarse hacia ese rumbo. Y asimismo, tener nuevos objetivos, nuevas visiones, ¿no? La situación ha generado cambios para todos, ¿no? Y estamos en ese proceso, ¿no? Yo creo que ya poco a poco nos vamos acostumbrando a estos cambios, que ya no vamos a ser los mismos, ¿no? eh, Creo que como nación hemos empezado a aprender muchas cosas, ¿no? O sea, hemos empezado a aprender que la tecnología nos puede ayudar mucho en la vida, ¿no? No solamente nos ayuda en el hecho de que nos provee información, sino que muchos psicólogos, como quien habla, ¿no? Precisamente ahora damos clases virtuales, damos charlas donde no solamente nos hacemos más conocidos, sino que también pues jalamos clientes, ¿no? Y hay personas que están escuchando la charla y dicen, ah, no, yo quisiera que este psicólogo charla para mi empresa también. O yo quisiera que este psicólogo dé una charla para mi universidad, para mi centro médico, para mi posa. Luego una evaluación del clima laboral para ver cómo estamos, cuánto nos está impactando. Entonces nos damos cuenta que la tecnología cada vez nos ha llevado a una situación en la cual nosotros hemos podido dar nuestro margen de influencia, ¿no? Ampliar pues la cantidad de contactos que tenemos y también pues ofrecer nuestro servicio, ¿no? A veces pensar en desarrollar la resiliencia implica mucho a manejar una perspectiva diferente de la vida, una perspectiva que busque pues ya, a ver, cómo podamos aprovechar la situación, cómo esta situación la podemos usar a nuestro favor, pero también nos proponen un propósito nuevo en nuestra existencia, ¿no? Hacia dónde queremos ir a partir de este momento, pero también significa pues empezar a manejar las cosas con un poco más de humor que antes, ¿no? Yo recuerdo que una de las mejores maestras que he tenido en la vida, tengo muchas profesoras, todas ellas muy buenas, muy capacitadas, ¿no? Pero quizás una de las mejores maestras que he tenido en la vida ha sido pues Wendy Ramos, ¿no? La payasa, ¿no? De Bola Roja, ¿no? De Julie Tatters, de los Clowns, de Pataclown, ¿no? Porque ella, desde su condición, ¿no? De profesional, ¿no? Nos empezaba a explicar, pues, cómo las técnicas que se utilizan en el clown pueden ayudarnos a nosotros a mejorar, pues, y a tener una vida un poco más fluida, un poco más resiliente, ¿no? Una vida en la cual, pues, tienes que aprender a reírte de tus problemas, ¿no? Tienes que aprender a reírte de ti, o sea, a veces hay cosas que no podemos tomar tan en serio, ¿no? A veces hay cosas a las cuales tenemos que ponerle un límite, ¿no? Y manejarlas de esa forma. Vamos a pensar que todo lo tenemos que tomar con mucha seriedad, ya pues tampoco podemos avanzar mucho, ¿no? Pero no solamente la resiliencia es importante, ¿no? También es importante el autocuidado, ¿no? Y el autocuidado se va a manifestar en conductas, como por ejemplo, ¿no? El hecho de empezar a consumir menos cosas que nos hagan daño, ¿no? Menos sustancias, menos alcohol, menos tabaco, menos gaseosas, ¿no? Yo sé que las gaseosas son ricas, son espectaculares, ¿no?
pero ya uno también tiene que tener en cuenta que la gaseosa pues tiene mucho azúcar, ¿no? Industrial, muchos azúcares industriales, edulcorantes, colorantes, gas, ¿no? Que a la larga también nos van a afectar. Tenemos que recordar y tenemos que cuidar nuestra calidad de sueño. El ser humano está durmiendo menos que antes. Cada vez dormimos menos. Y esto se debe pues a la influencia tremenda de las pantallas de los smartphones, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, tenemos que reducir también el tiempo de exposición, el contacto con los teléfonos. Tenemos que empezar a bajarle, ¿no? Tenemos que cada vez empezar a desconectarnos un poco. Eh, a veces las personas de alguna u otra manera van a tener cierto el tiempo libre, ¿no? Pero precisamente necesitamos tiempo libre para que nuestro cerebro empiece pues a buscar otras formas de solucionar las cosas, ¿no? Hablar de autocuidado es hablar de un conjunto de comportamientos que nosotros tenemos que manifestar para hacer frente a una serie de factores externos que lamentablemente podrían llevar a afectarnos, ¿no? Dentro de estos factores externos están los hábitos relacionados pues, con el sueño, con la alimentación, los hábitos relacionados pues, con el autocuidado del trabajo, los hábitos relacionados también con la salud y que pronto y que cada uno de nosotros tiene que ser pues muy expectante, tiene que ser muy analítico en ese sentido, ¿no? El hecho, por ejemplo, de comer mucha grasa saturada, muchos azúcares, a la larga nos va a terminar pasando la factura, ¿no? A veces es mejor bajarse pues unas 5 cuadras, unas 4 cuadras antes del paradero para caminar un poquito antes de llegar a casa, ¿no? Te das cuenta de que cuando caminas un poquito antes de llegar a casa, de repente llegas un poco más relajado, ¿no? Entonces, esas son cosas que van a fortalecer, que van a fomentar nuestro autocuidado para que poco a poco empiece pues un poco a controlar, a proteger pues nuestra integridad, ¿no? De toda esta serie de factores que están externamente y que nos van a terminar afectando. Asimismo, ya vamos entrando a la parte final, vamos ya acercándonos a la parte final de esta reunión, tenemos que hablar bastante sobre lo que concierne al autoconocimiento, ¿no? Ya por ahí tenemos que empezar, ¿no? Siempre que hablamos de autogestión, ¿no? Hablamos básicamente de autoconocimiento, ¿no? ¿Qué tanto empezamos a conocer, ¿no? A ver si soy introvertido, si soy extrovertido, si soy estable o inestable, ¿no? Entonces empezar a preguntar, a observar, a ver por dónde van, pues, ¿no? Mis tendencias, mis conductas, ¿no? Para poco a poco empezar, pues, a tener autocuidado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? A veces si tú sabes que eres muy colérico, que eres muy objetivo, que eres muy cumplidor con tus metas, puedes estar generándote mucha ansiedad por ese lado. Entonces se empieza pues a planificar un poquito más para que tus niveles de ansiedad, tus niveles de estrés pues no te embarguen, ¿no? Tienen que empezar a regular las cosas, ¿no? Y hay un comentario muy interesante, ¿no? Dentro de todas las técnicas que tenemos para manejar el estrés, quizás una de ellas sea la más fácil, pero sea a la vez, o sea, muy fácil de decir, pero muy difícil de hacer en la práctica, ¿no? Una de las técnicas que va a ayudar bastante a mejorar, ¿no? El control, ¿no? Del estrés es una técnica que se conoce como conducta asertiva, pero está dentro del grupo de las técnicas para decir que no. ¿Qué pasa cuando las personas le dicen sí a todo? Sí, jefe, ya no, yo lo hago, yo no, sí. Las personas terminan pues saturándose, ¿no? Cuando tú le dices sí a todo, ¿no? O sea, va a llegar un momento en el cual no se le puede decir sí a todo, ¿no? Hay algunas cosas a las cuales tú le vas a tener que decir sí y hay otras cosas a las cuales tú les vas a tener que decir que no. De hecho, hay una intervención muy interesante que hizo el expresidente Francisco Sagasti, ¿no? Hace unos días, ¿no? Antes de dejar su mandato, un mensaje a la nación, donde leyó un poema muy interesante, ¿no? Poema decía, ¿no? Que uno tiene que aprender a decir que sí, porque decir que sí a una opción es decir que no a un gran conjunto de otras opciones, ¿no? Entonces uno también tiene que recordar eso, ¿no? A veces es importante decir que no. En el trabajo, en el día a día, en nuestras investigaciones relacionadas al tema, ¿no? De los riesgos psicosociales, que son los puntos que trabajamos los psicólogos ocupacionales, yo soy psicólogo ocupacional, vemos el tema de que la gente se estresa, ¿no? Y cuando conversamos con los trabajadores, oye, pero claro, tú eres una persona muy proactiva, la gente te quiere, pero alguna vez dices que no. Entonces te das cuenta porque la persona tiene una dificultad para decir que no, ¿no? Entonces
eso a la larga termina llenándolo y embargándolo de más estrés. Entonces la persona básico en la vida tiene que aprender a decir que no. ¿No? A veces, claro, uno de trabajo es importante, no ser colaborador, ser proactivo, pero ¿a qué costo? Si le vas a decir que sí a todo, vas a fallar, ¿no? Vas a terminar fallándote, ¿no? Otra cosa importante es que parte de la autogestión implica, pues, que ser consciente de que uno tiene que motivarse, ¿no? No podemos pensar, o sea, es un error pensar que alguien va a venir, un mesías, que va a salvar todo, tú solito, ¿no? Para adelante, ¿no? Y otro punto muy importante en la autogestión es aprender a manejar los conflictos con otras personas. No se puede evitar un conflicto, ¿no? Pero sí se puede aprender a resolverlo de una manera que sea beneficiosa para ambas partes. Aprender técnicas de negociación. Hay un método, ¿no? De hecho, por ejemplo, uno de los métodos más famosos es el método de negociación de Harvard, ¿no? Donde una de las cosas que tú tienes que tener mucho en cuenta es precisamente el tema de las partes, ¿no? Los intereses de cada parte, ¿no? Y empezar a entender los intereses, ¿no? Uno de los principales eh, ingredientes, ¿no? Una de las principales cosas que nos llevan al conflicto es precisamente nuestra falta de empatía, ¿no? Falta de empatía que la última campaña electoral nos ha enseñado bastante, ¿no? Que cuánta falta realmente nos hace de empatía. Y que es una lección, creo, para cada uno de todos nosotros. Si queremos una vida mejor, tenemos que empatizar un poco más, ¿no? Y empatizar va a ir por entender un poco lo que el otro siente, ¿no? A pensar un poco, a poner, a hacer el esfuerzo muy difícil de ponerme en el lugar del otro. Con aprender a decir que no, ya tenemos ahí un gran punto para aprender a manejar el estrés. La otra estrategia para aprender a manejar el estrés es empezar a analizar los pensamientos que yo voy teniendo en el día a día, ¿no? A veces hay personas que están pensando, bueno, todo el mundo me tiene que querer, todo el mundo me tiene que amar, a mis publicaciones todo el mundo le tiene que dar like y lamentablemente pues no somos monedita de oro para que todo le gustemos a todo el mundo, ¿no? Y bueno, y tampoco pues tenemos la culpa de que no todo el mundo tenga buen gusto, pues, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, también uno se estresa mucho por una serie de pensamientos, por una serie de creencias que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Y lamentablemente, esos pensamientos, esas creencias, por ejemplo, la creencia de que yo tengo que ser el mejor, la creencia de que todo el mundo me tiene que querer, la creencia de que hay una justicia divina y hay un Dios que todo lo ve, a la larga terminan eso siendo fuente de estrés. ¿No? Dentro de nosotros, ¿no? Todos, ¿ah? Profesionales, no profesionales, no siempre hay, está presente pues este tema, ¿no? ¿No? De la fantasía, ¿no? En todos, ¿sabes? No solamente pues ¿no? En las personas que de repente uno puede pensar, no, pues, no tiene estudios universitarios, ¿no? Pero igual, o sea, todos en alguna medida hay esos pensamientos de fantasiosos, ¿no? Esas creencias irracionales y lógicas, hasta los profesionales, en todos, ¿no? Que son cosas que uno tiene que aprender a observarse, ¿no? Y que lo vamos a también aprender con la ayuda de los demás, ¿no? Los demás a veces nos corrigen, nos dicen, oye, pero eso no es así, ¿no? ¿Verdad? Existe otra forma de hacer las cosas. Otras actividades prácticas, ¿no? Es tener una frase, ¿no? Que automotive, ¿no? Que te anime día a día, ¿no? Una frase motivadora, ¿no? Que puedas tú... Había una terapeuta, que no era psicóloga, ¿no? Se llamaba Luis Hay, que creó una técnica muy interesante, ¿no? Y muy buena. Yo puedo dar fe con mis pacientes, porque yo sí la he usado esa técnica, y es la técnica de las afirmaciones, ¿no? O sea, tú haces una cartita, un dibujito, ¿no? De una frase positiva que te haga sentir bien, y la repites como si estuvieras haciendo ejercicios en el gimnasio, y te la repites tanto, que al final te empiezas a sentir bien, ¿no? Otra recomendación práctica para empezar a tener menos estrés es agradecer por lo que tienes, ¿no? Y a veces nos hemos vuelto muy mezquinos en ese sentido, ya no agradecemos, ¿no? Otra es caminar, pasear, tienes que andar, tienes que darte tu vueltita, ¿no? Moverte. Hay varios neuropsicólogos, ya actualmente ya tenemos en el mundo una gran cantidad de neuropsicólogos, hay una rama muy grande de la neuropsicología que está en pleno desarrollo en estos momentos. Y
ellos, los neuropsicólogos, recomiendan el paseo, el caminar. ¿Por qué? Porque el movimiento físico va a fortalecer las redes neuronales, ¿no? La meditación, ¿no? El espacio para sentarte un momento y respirar y empezar a visualizar lo que tú quieres también te va a ayudar a que mejores tu manejo del estrés. Y una de las últimas recomendaciones es empezar a retroalimentar. ¿Qué es la retroalimentación? La retroalimentación es decir lo bueno, pero también lo que la persona debe mejorar. Y en la medida que nosotros aprendamos y practiquemos un poco más la retroalimentación, también vamos a sentir un poco más de alivio, un poco más de tranquilidad, un poco más de calma. Asimismo, ahora, bueno, los psicólogos hacemos talleres grupales, ¿no? Que son vía presencial, vía remota. Y en esos talleres grupales, ¿no? Una de las principales cosas que hacemos para manejar el estrés siempre son las técnicas de relajación. Pues, ¿no? La relajación imaginal, ¿no? La relajación muscular, la visualización. Y eso es algo que a la larga también termina pues proveyendo a las personas de un momento de tranquilidad, un momento de paz. Vamos a concluir esta reunión del día de hoy, pues ya estamos en la hora, hablando pues de tres cosas importantes, ¿no? La respiración, la relajación es lo más básico de lo básico, pero es lo más poderoso, ¿no? Precisamente estas situaciones de estrés, ¿no? A lo que nos lleva muchas veces es a respirar pues de una manera muy acelerada, ¿no? A no disfrutar, ¿no? A no ser conscientes, a perder la conciencia, ¿no? De esta respiración. Desarrollar conductas saludables en el ámbito alimenticio, en el ámbito del sueño, en el ámbito de la higiene, son importantes, ¿no? El bañarse, el dormir, hacer un esfuerzo por dormir. Si vas a acostarte, ya pues aquí un comentario, ¿no? Yo sé que a veces el personal de salud, sobre todo, ¿no? Ya hasta el final del turno, ya un chifito, un chaufita así, pues un aeropuerto, ¿no? El problema es que a veces, pues, uno abusa y el organismo no descansa, pues, ¿no? Porque si tú te comes un chifita antes de acostar o saliendo de la guardia, tu hígado va a procesar, pues, toda la grasa durante toda la noche, ¿no? Y el día siguiente va a ser como si no hubieras descansado. Entonces tienes que darte un pequeño descanso, tienes que darte un pequeño respiro, ¿no? Ya en la noche, tu nutrición, tu alimentación tiene que ser un poco más tranquila, un poco más calmada, ¿no? Y también tienes que hacer un esfuerzo, incluso puedes hacer una inversión ahí, tratando de reestructurar los pensamientos, ¿no? Porque hay algunos pensamientos que van a ser fuente de estrés. Y son precisamente estos pensamientos los que a la larga te van a terminar afectando. Muy bien, entonces, estimados, por favor, llegamos a la parte final. No sé si es que hay preguntas, por favor, hay preguntas, comentarios para poder absolverlos. Todavía hay un par de minutos para un poco ampliar con algunas recomendaciones, por favor. Antes de ello, pues, nuevamente recordarles que para el tema de la inscripción aparecerá en unos minutos ya el link de inscripción en los comentarios para que ustedes puedan acceder al formulario. Recuerden que deben tomar una captura para ello y puedan luego... Las preguntas pueden ser por vía chat o de hecho, si gustan también por... Kelly va a ayudarlo con las consultas. Me apoyan diciéndome cuáles son las preguntas. Sí, en este momento Kelly va a apoyarlo con la consulta. Kelly, ¿ya podemos iniciar? Sí, bien, vamos a empezar con las preguntas que, bueno, he estado leyendo y han sido resueltas, ¿no? Durante la exposición del magíster. Sin embargo, hay aquí Mirta Reyes Arabia. ¿Qué actividad podemos realizar para evitar el estrés? Me dice que agradecerle antemano, ya que Hola, está... ¿ya se fueron? ¿Me escucha? ¿Aló? Magíster, ¿me lo va a escuchar? Sí, ya retomamos el audio. Ok, perfecto. Le estaba indicando que voy a empezar con las preguntas. Correcto. Sí, entonces, Mirta Reyes Arabia, ¿qué actividad podemos realizar para evitar el estrés? Agradecerle de antemano, estoy muy estresada y me da mucho miedo. ¿Qué puedo recomendarle, magíster? Bueno, en principio, si dispone de una terma, bañarse con agua tibia, ¿no? Antes de bañarse, hacer un paseíto, ¿no? Dar una par de vueltas al parque, ¿no? Para que uno pueda distenderse un poco, ¿no? Bañarse con agua tibia, ahora que ya estamos en la tarde, ¿no? Si todavía es posible, ¿no? Tiene que asesorarse, pues, con un nutricionista también, ¿no?
porque puede haber cosas en parte de la conducta alimenticia que puede estar afectando su nivel de estrés, ¿no? Habrá que ver si también pues por ahí tiene sobrepeso o también tiene un problema pues no hormonal, ¿no? Que pueda hacer que se prevenga, ¿no? Y lo más importante quizás, la mejor recomendación es que va a tener que buscar pues apoyo para conversar con un profesional y se pueda determinar, ¿no?, cuál es su fuente de estrés, ¿no? De dónde está viniendo ese estrés que le puede estar afectando. Ok. Bueno, tenemos preguntas que han sido desde el inicio, ¿no? Que bueno, en el transcurso de la ponencia han sido resueltas, como por ejemplo, ¿cómo puedo sacarme el estrés por el trabajo? Quizás en resumen, Magíster podía darle algunos puntos adicionales sobre las preguntas. Claro, Ujú. en ese sentido, por ejemplo, en la casa o en la oficina, ¿no? La persona tiene que hacer algunos ejercicios, ¿no? Cuando ya tú sientes que hay mucha presión, ¿no? Una de las primeras cosas que puedes hacer es ir al baño, abrir la llave del caño y colocar tus manos, ¿no? Para que las manos empiecen a mojarse con el agua, ¿no? En principio, ¿no? Te puede ayudar bastante porque va a bajar un poco la tensión. Lo segundo es que ya sea en tu casa o en la oficina, pegues una hojita A4, ¿no? Una hojita Bon A4, y cuando termines tus cosas, un ratito contemples esa hojita, ¿no? Para que tu mente se ponga un poquito en blanco, ¿no? O sea, básico, ¿no? Tercera cosa que te puede ayudar es tener un diario, ¿no? Un lugar donde puedas tomar nota, un lugar donde puedas apuntar, ¿no?, tus incidencias del día, porque es una técnica que funciona, ¿no? El papel aguanta, ¿no? Y es cierto, ¿no? O sea, la atención que tú tienes, la escribes y curiosamente vas a sentir menos tensión. Entonces, esa recomendación también sería importante a considerar. Perfecto, perfecto. Muchas gracias, Magíster, Javier. Han sido resueltas las preguntas. Y bueno, solamente para concluir esta parte de su participación, realmente nos ha dejado muy buenas técnicas. Recalco el autoconocimiento, ¿no? El conocerse, aprender o reaprender a respirar, ya que nos estamos olvidando de ello. Por tanto, actividades que realizamos y por el estrés que se está acumulando. Entonces, Magíster, muchas gracias por su participación, así le agradece. Y bueno, estamos seguros de poder contar con usted en próximos webinars o cursos que se vienen desarrollando. Listo, muchísimas gracias. Hasta una siguiente oportunidad. Nos vemos. Bien, ha sido el día de hoy la Gracias. ponencia. Bueno, el magíster nos ha acompañado el día de hoy. Ha sido grato tenerlo. Agradecemos a todos los que se han conectado el día de hoy a esta ponencia. Sabemos que hemos tenido un descanso un poquito largo con respecto a los webinars, pero lo estamos retomando con mucha fuerza. De hecho, tenemos un próximo webinar, ¿verdad, Cali? Estamos por desarrollar el próximo jueves un nuevo webinar, así que atentos que mañana, entre mañana y pasado, estará saliendo la publicación para que ustedes puedan ser parte de este evento que está en Facebook. Lo van a poder ver en Facebook a partir de mañana pasado. Y bueno, les comento que ya está el link disponible en los comentarios, así que ya pueden ir inscribiéndose, lo pueden ver. De hecho, lo hemos fijado en los comentarios para que ustedes puedan acceder rápidamente. Si no lo puedes ver en este momento, sal de la transmisión y vuelve a ingresar para que puedas ya visualizarlo. Gracias, gracias Edson. Y bueno, solamente para motivarlos a que puedan visitar nuestra página web, estamos desarrollando cursos de actualización y además programas, como en el caso que acabamos de terminar el programa PIC, que está en proceso de formación. Y bueno, también invitarles al próximo curso que se va a realizar el 13 y 14 de agosto, denominado Cuidados Especializados de Enfermería a Neonatos Críticos en escala de ENRAS. Va a estar muy interesante porque vamos a tener 4 docentes que van a estar desarrollando tema tras tema, puntos específicos y sobre todo estamos aumentando el nivel ya de educación porque, bueno, obviamente mientras cada curso se va desarrollando, se va aumentando también el nivel de dificultad que se va dando en cada uno de los temas. Así que los invitamos a que ustedes puedan participar, pueden en todo caso escribirnos al inbox o pueden hacer algún comentario a través de esta transmisión para que podamos contactarnos con ustedes y puedan acceder a información sobre este programa. Entonces, bueno, Kelly, no me queda otra que despedirnos el día de hoy. Les agradecemos a todos los que han estado conectados. Hemos visto por ahí que nos hayan saludado por ahí. Sí, nos han saludado de Ecuador, desde México también. Bueno,
Ahí está Luz. México y Ecuador son los países que más nos están comentando. A ver si se pueden en todo caso saludar, ¿no? Claro, La banderita. escríbanos desde dónde nos están viendo. Hemos visto por ahí que estaba Carmelita conectada. Jorge, María, Noelia, agradeciendo por la ponencia. Gracias Cintia. a ustedes en realidad por conectarse. Y los invitamos a que sigan compartiendo estas transmisiones porque recuerden que mientras más compartimos y llegamos a más personas conectadas, más vamos a llevar estos webinars para que ustedes puedan seguir aprendiendo. A ver, ¿para quién más vimos? A Noelia. A Lourdes, a Charito, a Roberto, desde Ecuador. Y bueno, Desde como... México, ahí está García nos dice. Desde México han estado conectados y qué bien tenerlos, de verdad. Sí. Bien, entonces, bueno, nos queda despedirnos. El link va a estar disponible todavía durante 10 minutos más para que ustedes puedan acceder a inscribirse. Y bueno, los dejamos. Aunque hay un saludo por ahí de Claudia Romero de Paraguay. Cumplimos con enviarles el saludo. ¿Qué tal, Claudia? Entonces, bueno, un gusto. Mi nombre es Kelly Calderón y ha sido un gusto estar el día de hoy con ustedes. Hasta una próxima oportunidad. Que tengan un excelente día. Nos vemos.